Hola a todos mis hermanos de Jesús está vivo. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Les saluda José Gregorio Navas. Formo parte actualmente de la Casa de Formación La Misión y estoy en mi año propedéutico. Y me han extendido esta invitación para compartir con ustedes este tema que corresponde para la noche de hoy. Un tema que está cargado, por supuesto, de mucha anécdota de Dios, de mucha presencia del Espíritu Santo. Y yo quiero comenzar, no quiero adelantarme todavía el tema sin antes volvernos a colocar en un pequeño espacio de oración. Allí en tu casa donde te encuentras, en el espacio donde te encuentras, yo te invito a que cierres tus ojos nuevamente. Vamos a pedirle en este momento a ese Espíritu Santo de Dios que venga a darnos esa sabiduría que necesitamos. Muchas veces nos adentramos a la palabra sin pedir la presencia del Espíritu Santo. Y no podemos hacerlo. Si nosotros no estamos verdaderamente llenos de esa unción del Señor, difícilmente podremos comprender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, yo les invito a que nuevamente invitemos al Espíritu Santo a nuestra vida. Que venga a nosotros, que venga a llenarnos de esa unción, de esa presencia. Ven, dulce huésped del alma. Te invitamos nuevamente a nuestra vida. Que vengas a posarte en nuestros corazones, que vengas a colocar dentro de nosotros ese don de la sabiduría que necesitamos para poder comprender ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Ven, amado nuestro, ven como un rocío que cae sobre cada uno de nosotros y haznos comprender muchos mensajes que tú tienes para nosotros en esta noche. Te entregamos, por supuesto, de antemano toda la historia de nuestra vida. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro lo ponemos en tu presencia. Te damos gracias, amado Espíritu Santo, porque sabemos que ya estás obrando en cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Mis hermanos, el tema que vamos a compartir en esta noche es un tema que tiene que ver con toda la historia que nosotros hemos trazado a lo largo de nuestros años. Hoy vamos a ver y vamos a comprender un poco y vamos a pedirle al Señor que nos vaya iluminando sobre esa sanación que nosotros necesitamos en nuestra historia de vida. Vamos a tratar de conversar un poco sobre la sanación que nosotros necesitamos en nuestra propia historia. Por eso hemos titulado este tema como Dios sana mi historia. Y vamos a pedirle al Señor también al final de esta predicación, al final de esta enseñanza, que Él venga a sanar nuestra historia. Quizás hay cosas dentro de la historia de nuestra vida que necesitan y que le urge la asistencia del Señor para poder sanar heridas que están creadas desde hace muchos años. Por eso quiero comenzar conversándoles un poco sobre la palabra de Dios. Yo no quiero decir nada humanamente, yo realmente no sé nada, yo solamente vengo a compartirles lo que dice la palabra de Dios. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a ir descubriendo quizás esas heridas, esos momentos de nuestra vida, esas situaciones de nuestra vida, esas personas de nuestra vida que quizás nos han causado una herida, que quizás nos han causado o han generado en nosotros emociones que pueden estarnos afectando actualmente. Yo pienso que la sanación del corazón, de las heridas que tenemos en el corazón, es algo que debemos tratar de estudiarlo y de poder adentrarnos un poco más para nosotros poder sanar la historia de nuestra vida. Si nosotros no identificamos las emociones o las heridas emocionales que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente incluso, pues difícilmente podremos identificar esas situaciones o momentos de la historia de nuestra vida que ameritan la sanación, que ameritan que el Señor se detenga, que el Señor nos observe, que el Señor nos vea y se disponga a sanarnos. Por eso quiero compartir con ustedes dos textos bíblicos que me parecen oportunos para este encuentro. Y es el texto que encontramos en Marcos capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Jesús resucita a la hija de Jairo. Pero no es la hija de Jairo la que vamos a tratar de identificar dentro de este texto, sino una situación que ocurre cuando Jesús va a sanar a la hija de Jairo. Escuchemos atentamente.
Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque sea solo su ropa, me salvaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él. Y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ¿ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te ha tocado la ropa? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Aquí podemos observar algo muy interesante en este texto que acabamos de oír, y le damos la gloria a Dios por este mensaje tan maravilloso que acabamos de escuchar. Este texto que está en Marcos capítulo 5, y en medio de que el Señor decide ir a sanar a la hija de Jairo, el Señor hace otra sanación. El Señor no se cansa de sanar. En primer lugar debemos identificar eso. El Señor está dispuesto siempre a sanar. Está dispuesto siempre a darnos la sanación que nosotros necesitamos. Incluso a veces sin hablarle, solamente Él ya conoce nuestra necesidad. Ya Él sabe lo que nosotros necesitamos para poder seguir viviendo. Pero quiero resaltar algo muy interesante, y es que cuando Jesús decide ir a sanar a la hija de Jairo, en el camino, una mujer que sufría de una hemorragia de hacía 12 años, y cuando hablamos de 12 años podemos referirnos a casi la mitad de una vida. Mucha gente ha pasado mucho más tiempo enfermo que esta hemorroísa, pero 12 años con un derrame que no cesaba, un derrame que no se detenía, era como que mucho tiempo, y todavía esta mujer buscaba la forma de poder sanarse. No había perdido la esperanza. Dice el texto que había gastado todo lo que tenía para poder lograr la sanación. Había agotado todos sus recursos. Había ido quizás a los mejores médicos de la época. Había recurrido a diferentes técnicas digamos, para poder sanarse. Pero no había podido lograr el objetivo. Y muchas veces también nos pasa como la hemorroísa. Tenemos emociones durante toda nuestra vida, situaciones a lo largo de toda nuestra vida, emociones que guardamos desde hace años y que queremos sacar de dentro de nosotros, pero agotamos todos los recursos y todavía seguimos guardando dentro de nosotros sentimientos que van llenándonos de ira, de rencor, de rebeldía, de muchas cosas que nos van apartando poco a poco de ese amor infinito que Dios nos tiene. Nos pasa como la hemorroísa, ¿verdad? Que guardamos dentro de nosotros esa enfermedad del alma, esa enfermedad del espíritu, esa enfermedad que nos tiene achicopalados muchas veces. Y necesitamos, por supuesto, de la asistencia del Señor, del auxilio del Señor para poder ser sanados, para poder ser restaurados. Hay personas que a lo largo de toda la historia de su vida han guardado dentro de su mente recuerdos negativos. Y eso es lo que básicamente los mantiene enfermos del cuerpo actualmente.
Cuando nuestra mente aloja solamente pensamientos negativos, mis hermanos, el cuerpo va respondiendo a toda esa negatividad que estamos alojando dentro de nosotros. Y por supuesto que empiezan las enfermedades, empiezan las dolencias, empezamos a sentirnos mal. Al fin y al cabo, tener tantas cosas guardadas a lo largo de los años no va a permitir que nosotros vivamos y experimentemos una verdadera libertad. Y por eso necesitamos la ayuda de alguien. Pero recurrimos a tantos métodos, a tantas cosas que no nos van a dar la sanación. Hay personas que creen que para olvidarse de una persona a la cual amaron, yendo al brujo o yendo a estas cosas de esoterismo, de espiritismo, van a poder lograr olvidar a esa persona. O van a poder sanar las heridas que esta persona les pudo haber causado dentro de sí. Y no es así el método, no es así que logramos la sanación que necesitamos. El único que puede sanar las heridas de toda la historia de nuestra vida es Jesucristo el Señor. Y si para eso necesitamos tocar el borde del manto, como lo hizo la hemorroísa, pues debemos arriesgarnos. Muchas veces estamos estáticos, tenemos miedo, no nos arriesgamos. Y queremos que el Señor nos sane, pero no somos ni siquiera capaces de decirle al Señor, Señor, sáname. Y por eso tenemos que ser como la hemorroísa. Aquí hay una primera enseñanza. La hemorroísa pensó primero en que ella necesitaba ser sanada y creyó que Jesús podía sanarla, aunque fuera solamente por medio del borde del manto, que solamente fue un medio. Ojo, no es porque el manto tenga un poder extraordinario. El manto solamente representa un medio, el cual ella utilizó para poder alcanzar la sanación. Y así nosotros también tenemos que ser arriesgados y poder decir, Señor, yo aunque sea viéndote en el santísimo sacramento del altar, yo voy a alcanzar mi sanación. Señor, yo aunque sea yendo a una Eucaristía, yo voy a alcanzar la sanación que necesito. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros tengamos ese sentido de pertenencia con el Señor, de que el Señor está dispuesto a sanar, está dispuesto a vendar nuestras heridas. Pero quiero que también identifiquemos 4 elementos importantes que hay en esta lectura del Evangelio. Y el primero es cuando el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado la ropa? El Señor se dio cuenta de que una fuerza sobrenatural salió de él. El Señor supo que había sanado a alguien. El Señor no es tonto. El Señor conoce todo. El Señor conoce tu vida y conoce mi vida. Él solamente hizo la pregunta porque Él quería que la mujer se manifestara. Él no quería que esa sanación quedara en el anonimato. Él no quería que esa sanación quedara escondida. El Señor cuando sana es para que nosotros seamos capaces de dar testimonio, de poder decir, Señor, fui yo fui quien te buscó y yo fui el que recibió toda esa sanación que necesitaba. Y por eso Él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos que todavía no comprendían le dicen al maestro, maestro, pero mira todo el gentío que hay acá y todavía vas a preguntar, ¿quién te ha tocado? Pues era un poco incongruente esa pregunta porque con tanta gente que había, tanta muchedumbre que había, pues cualquiera pudo haberlo tocado. Pero Él hizo la pregunta para que la mujer se manifestara. Y dice el texto que la primera idea que quiero mostrarles en el versículo 33 de Marcos 5. Entonces la mujer que sabía muy bien lo que había pasado. Esa mujer conocía y sabía por qué el Señor hizo esta pregunta. Y ella conocía el porqué de la pregunta. Porque ella había sentido en su cuerpo que había sido sanada. Ella sabía muy bien lo que había ocurrido. Ella sabía que había buscado al Señor, le había tocado el manto y había recibido de Él la sanación que ella necesitaba. Ella conocía muy bien la situación. Muchas veces tú y yo también nos pasa como la hemorroísa. Conocemos, sabemos muy bien lo que ha pasado, pero no somos capaces de reconocerlo, sino que nos quedamos calladitos, no decimos nada. Preferimos quedarnos, como les dije al principio, en el anonimato, no manifestarlo. Pero dentro de nosotros sabemos lo que ha ocurrido y creemos que el Señor no lo sabe. Y es un error, porque como dice en el Salmo 138, el Señor lo conoce todo. El Señor sabe cuándo nos sentamos, incluso cuándo nos levantamos, cuándo nos acostamos o cuándo estamos de pie. El Señor conoce tu vida. El Señor conoce toda la historia de tu existencia. Y Él conoce lo que estás haciendo en este momento y sabe lo que vas a hacer más tarde.
Él sabe todo. Y esta mujer también sabía lo que había pasado y creyó que el Señor no se había dado cuenta. Primera idea, muchas veces también sabemos lo que ha ocurrido, pero nos negamos a dar un paso. Nos negamos a aceptarlo, nos negamos a arriesgarnos en ese momento. Primera idea. Segunda idea, la mujer estaba asustada y temblando, pues había recibido una sanación que ella deseaba por todos los medios y se la dio quizás la persona en quien ella menos esperaba, pero en la cual creyó y en la cual confió por completo. Y allí vio realizado el milagro de su vida. Y nosotros a veces creemos que las heridas o las enfermedades o las situaciones o los problemas que estamos atravesando no van a acabar. Esta mujer duró 12 años, mis hermanos, para poder ver la sanación que necesitaba. Duró 12 años para poder ver el milagro en su vida. Y tú y yo, apenas oramos, queremos que ya el Señor obre y ejecute según nuestra conveniencia, según nuestro tiempo. Y no es así. El Señor va obrando, el Señor va ejecutando los milagros en tu vida y en mi vida según y de acuerdo al tiempo que Él considera necesario. Y cuando menos lo pensamos, cuando menos lo esperamos, el Señor lo hace. El Señor obra con gran poder en cada uno de nosotros. Y nos pasa como la mujer. Empezamos a temblar, nos asustamos. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Pues porque el Señor siempre viene como el día de Pentecostés para nuestra vida. Viene de repente. Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, al principio, en el versículo 1, versículo 2. De repente vino del cielo una violenta ráfaga de viento que irrumpió todo el lugar donde estaba. Así hace el Señor los milagros en nuestra vida. De repente Él va sanándonos. De repente Él va liberándonos. De repente Él va llenándonos. Y nos pasa como la hemorroísa. Nos asustamos, empezamos a temblar. Y esto también ocurre muchas veces cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Empezamos a temblar, empezamos a sentir manifestación del Espíritu Santo en nosotros, empezamos a sudar, nos asustamos, a otros les da por sonreír, a otros les da por caer en el descanso en el Espíritu. Y así sucesivamente el Señor va dando tantas manifestaciones de que Él está obrando realmente en nosotros. Y así obró realmente en esta mujer hemorroísa, en esta mujer que padecía una enfermedad que parecía incurable y que el Señor pudo hacer el milagro. Pudo hacer el milagro. Y ella, asustada y temblando, segunda idea, era una mujer sensible. No era una mujer perfeccionista. No era una mujer que se consideraba superpoderosa. Era una mujer que era sensible. Era una mujer que en ese momento se reconoció humana. Y a veces nosotros somos tan engreídos que nos cuesta sensibilizarnos delante del Señor. Somos tan altaneros, somos tan rebeldes que nos cuesta por lo menos presentarnos delante del Señor con miedo, presentarnos delante del Señor tal y como somos, tal y como estamos. Y esta mujer, asustada y temblando, dice entonces la tercera idea, se postró ante Él. Nosotros necesitamos ese signo, esa acción que hizo la hemorroísa. Reconocernos tal y como somos y así postrarnos delante del Señor. Cuando nosotros nos reconocemos tal y como somos y recurrimos a esa oración postrados delante del Señor, nosotros también vamos a observar cómo el Señor ejecuta sus grandes obras en cada uno de nosotros. Pero nos cuesta. Muchas veces nos cuesta esa oración postrados delante de Él. A veces el Señor se presenta en la Eucaristía y nos cuesta postrarnos delante del Señor, reconocer que somos personas que necesitan de Él. Nos cuesta reconocernos necesitados del auxilio del Señor. Ayer conversaba con unos hermanitos de Venezuela y estábamos hablando sobre un tema que se llamaba los pobres de Yahvé. Y yo les decía a ellos que nosotros somos los actuales pobres de Yahvé, los actuales pobres del Señor. Pero no pobres porque tengamos carencias materiales. Eso no quiere decir que seamos pobres, sino pobres porque nosotros nos necesitamos de Dios. Estamos necesitados del auxilio del Señor. Y así como la mujer que se sentía necesitada de Dios, se postró ante el verdadero Dios,
el Dios que está vivo, el Dios que está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos para sanar cada herida de nuestra vida, cada herida que está alojada a lo largo de todos los años que hemos vivido hasta hoy. Así como la hemorroísa, postrados delante de Él, hoy también podemos recibir esa sanación que estamos necesitando. Esa sanación que, sinceramente, mis hermanos, es una sanación de orgullo, es una sanación de rebeldía, es una sanación que va a acabar con esa dura cerviz que tenemos, que nos cuesta postrarnos, que nos cuesta abandonarnos por completo delante del Señor. Siempre andamos con el rostro engreído y andamos creyendo que somos superpoderosos, autosuficientes. Y eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere siervos humildes. Él quiere siervos que dependan solamente de su misericordia. Y la cuarta idea de esta idea que quiero presentarles, esta idea general, es que una vez que se postró ante Él, le contó toda la verdad. Esa fue la última acción que hizo la mujer cuando reconoció que era ella la que había sido sanada. Le contó toda la verdad al Señor, aunque ya el Señor conocía toda la verdad. Y muchas veces nosotros guardamos las verdades que el Señor ha hecho en nosotros. Como les decía al principio, nos cuesta abrirnos a la experiencia del Señor. Nos cuesta reconocer todo lo que el Señor ha podido hacer a lo largo de nuestra vida. Y creemos que todo ha sido malo. Y vemos signos siempre negativos a lo largo de la historia de nuestra vida. No somos capaces de reconocer todo lo bueno que el Señor ha podido hacer en nosotros. A veces somos malagradecidos, somos egoístas. Y nos cuesta muchas veces decir, gracias Señor porque me has permitido esta experiencia, sea buena o sea mala. Yo siempre he dicho que todo lo que el Señor permite en nosotros, todo lo que el Señor permite en nuestra vida, obra para bien. Sin duda alguna. A veces, o al principio o al momento, creemos que es malo, creemos que no está bien, creemos que el Señor se ha olvidado de nosotros. Muchas veces llegamos a pensarlo, pero ¿dónde está Dios? Y a veces los que están a nuestro alrededor nos dicen, pero ¿dónde está tu Dios? Y mira lo que te está ocurriendo. ¿Dónde está el Señor al que tú siempre recurres? Al Señor del cual tú siempre hablas. ¿Dónde está? Te abandonó, se olvidó de ti. Pero no, mis hermanos, el Señor nunca se olvida de nosotros. El Señor nunca se va a olvidar de nosotros. Porque como dice en Isaías 54:10, y dice que aunque los cerros se vengan abajo, aunque las colinas se desplomen, yo no retiraré mi amor por ti. Dice en Isaías 49, mira cómo te tengo grabada, mira cómo te tengo grabado en la palma de mi mano. Porque mi amor por ti es como un amor de madre, es un amor que no pasa, es un amor que no acaba, es un amor que no se agota. Yo pienso que lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanitos, mis queridos hermanos, de Jesús está vivo, y así como Jesús está vivo, primero reconocerlo, que Él realmente está vivo en nosotros y que Él reina en nosotros, es eso precisamente, permitir que el Señor venga a reinar dentro de nuestro corazón. Solamente así, mis hermanos, nosotros podremos experimentar verdaderamente una sanación de toda nuestra historia. Muchas veces hemos escuchado el tema del señorío del Señor, o Jesús mi Señor, o como el título que ustedes le quieran dar, el señorío de Cristo. Lo hemos escuchado en muchos seminarios de vida en el Espíritu, en muchas predicaciones, en muchos cantos. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Señor, tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón. Y para usted de contar tantas canciones que hay del señorío de Jesús. Hay muchas canciones, muchos temas, muchos mensajes, muchos textos bíblicos que hablan del señorío del Señor. Pero en ninguno somos capaces de detenernos y decir verdaderamente, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Señor, tú eres el Señor de mi vida. Señor, tú eres el dueño de mi existencia. Señor, tú eres el dueño de todas las áreas de mi vida. Y el primer paso para nosotros poder sanar nuestra historia es, primero, tener en cuenta todas esas actitudes que tuvo esta mujer hemorroísa. Poder reconocer, poder postrarnos ante Él, poder decir la verdad, así mostrarnos tal y como somos. Y una vez que nos hemos mostrado tal y como somos, mis hermanos,
permitirle a ese Jesús que sana y que libera, que venga a reinar en todas las áreas de nuestra vida, que venga a reinar en nuestro corazón. Permitirle al Señor abrirle la puerta de nuestro corazón y decirle, entra, entra Jesús, entra, que la puerta está abierta. Y está abierta para que tú vengas a reinar, para que tú vengas a gobernar, para que tú vengas a sanar toda la historia de mi vida. Hemos tenido a lo largo de nuestros años quizás situaciones, personas, momentos que nos han ido apartando de ese amor que realmente Dios nos tiene. Hemos entrado muchas veces en situaciones que nos van enfriando por completo. Van haciendo que nuestro corazón, dentro de nuestro corazón, se vaya creando una capa de hielo que va endureciéndolo, que no va dejando que permee, no va dejando que nada lo penetre, ni siquiera el propio fuego del amor de Dios. Tenemos a veces un corazón frío, un corazón que no ama, un corazón que no siente y que por ende necesita del fuego del amor divino para poder ser sanado, para poder ser liberado, para poder ser calentado en ese fuego de Dios. Y solamente cuando nosotros permitimos que el Señor sea el Rey de nuestra vida, nosotros podremos experimentar una verdadera sanación. Y esto lo logramos en la medida que nosotros vamos viviendo el día a día, reconociendo a Dios el amor que Él nos tiene, reconociendo en Él el amor que Él nos tiene, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que nosotros necesitamos convertirnos a diario, reconociendo que nosotros necesitamos tener fe en Él, creer en Él, poner nuestra confianza absolutamente en Él. Solo así y con la presencia y la asistencia del Espíritu Santo, nosotros podremos crear ese reino de Jesús dentro de nuestro corazón. Que nuestro corazón se convierta en el reino de Dios. Que nuestro corazón se convierta en el lugar donde el Rey viene a vivir. Y por supuesto que si el Rey va a vivir dentro de nuestro corazón, ese corazón debe estar capacitado para poder alojar al Rey. Y lo vamos capacitando en la medida que nosotros vamos teniendo un encuentro vivo y personal en la oración con Dios. Así vamos preparando nuestro corazón para que el Hijo del Padre venga a habitarnos, venga a vivirnos, venga a ser parte de nuestra vida. Formar a Jesús en nuestro corazón es uno de los pasos que debemos dar para poder sanar toda la historia de nuestra vida. Y lo vamos formando en la medida que nosotros tenemos una experiencia de Dios a diario, que nosotros vivimos en una atmósfera de Dios a diario, en una atmósfera espiritual, en un ambiente espiritual. Si nosotros estamos en un ambiente mundano, en un ambiente donde existen solamente situaciones mundanas, todo es del mundo, entonces difícilmente estamos creando a Jesús dentro de nosotros. No quiero decir que vamos a excluirnos, no quiero decir que vamos a despedirnos del mundo, no, que yo no soy del mundo, porque muchos dicen ahora, no, que yo no soy del mundo. Sí somos del mundo, pero somos del mundo para darle luz de Cristo al mundo donde estamos. Y en la medida que nosotros vayamos dándole luz de Cristo, pues ahí estamos demostrando que verdaderamente Jesús habita en nosotros, que Jesús está en nosotros, que Cristo está en nosotros, que somos un Cristo más en la tierra. Eso es ser un Cristo más en la tierra. Dice el Salmo 147, versículo 3, que el Señor sana los corazones destrozados. Y yo me imagino que ya esta cita bíblica la han escuchado anteriormente. Dios sana los corazones destrozados. Y tenemos quizás muchos años a lo largo de toda nuestra historia con el corazón destrozado. Quizás tenemos a lo largo de toda nuestra historia el corazón con tantas heridas que se está desangrando. Y no somos todavía capaces de reconocer que Jesús es el único que puede venir a vendar las heridas de nuestro corazón. Y tenemos la necesidad perenne de clamar a Yahvé y decirle, Señor, sáname. Necesito de tu asistencia, necesito de tu sanación. Y pedirle no solamente por nuestra sanación, también por la sanación de los que nos rodean. Y para que los que nos rodean también se atrevan a tener un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Porque cuando tenemos ese encuentro con el Señor, pues somos capaces, mis hermanos, de poder vivir una vida nueva.
necesitamos vivir una vida nueva. Necesitamos tener una vida nueva. Pero para esto, la oración es clave para que Dios comience a trabajar en nosotros. Si nosotros no oramos, si nosotros nos olvidamos por completo de la oración, si nosotros no participamos ahorita de la Eucaristía con este tema de la pandemia, si se nos ha olvidado la Eucaristía y no somos capaces de participar en la Eucaristía que nos ofrecen los medios digitales, si no somos capaces de reunirnos ni siquiera en este grupo constantemente, si no llevamos una vida de oración personal, pues mis hermanos estamos incompletos. Necesitamos oración en nuestra vida. La oración es la clave para que Dios comience a trabajar en nosotros. Tenemos también la ayuda de nuestra Madre, la Virgen María, el Santo Rosario, que es un arma poderosísima para combatir actualmente todas las situaciones que se nos puedan presentar. Y cuando nosotros verdaderamente somos personas de oración, utilizamos todos los recursos necesarios para hacer que Dios verdaderamente nos habite, para hacer que verdaderamente Dios venga a reinar en toda nuestra historia. El Señor, por medio de la pedagogía de su amor, nos va mostrando cuánto daño nos hemos causado muchas veces nosotros mismos, o cuánto daño también nos han causado aquellas personas que nos rodean. En este momento, si nosotros nos disponemos, el Señor es capaz de traer a nuestra memoria situaciones, personas, sentimientos, y así podremos desprogramarnos, siendo capaces de incluir el perdón en medio de nuestra historia. Y quiero tocar el tema del perdón, porque muchas veces la sanación que necesitamos es el perdón. Perdonarnos primero a nosotros mismos, perdonar luego a aquellas personas que quizás han causado heridas en nosotros. Incluso perdonar a Dios, porque muchas veces creemos que Dios actuó mal en contra de nosotros y tenemos esa herida en contra del propio Dios y no somos capaces de perdonar a Dios porque creemos que Él no nos dio lo que nosotros necesitábamos o porque creemos que Él permitió algo en nuestra vida que no debió hacerlo. Y tenemos ese rencor en contra de Dios y no somos capaces de perdonar a Dios. Y es necesario para poder tener